Buenas compañeras, compañeros y profesor. El día de hoy Kian y yo les vamos a hablar sobre una lectura en la cual se toca lo que tiene que ver el cambio climático y su repercusión en las aguas subterráneas, específicamente en Colombia, con unos ejemplos. Pero primeramente les vamos a introducir al tema, vamos a ver sobre las aguas subterráneas y el cambio climático, los efectos que tiene el cambio climático en las aguas subterráneas en Colombia, con tres ejemplos como casos de estudio y conclusiones. No debido a la necesidad de contar con nuevas fuentes hídricas, cada vez se hace más evidente que las aguas subterráneas han sido, son y pueden llegar a ser la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano en el mundo, debido a que, según la lectura, esta constituye la principal y más grande reserva de agua dulce líquida del planeta, cercano a un 95%. Esto si descontamos otras fuentes de agua dulce, como lo son los casquetes polares o los hielos glaciales, y si esta cifra la comparamos con pues, las aguas superficiales es una diferencia considerable, ¿verdad? Porque según la lectura, las aguas superficiales, por ejemplo los ríos, en este caso específico, equivalen a un 0,06% de total de agua dulce en el mundo, ¿verdad? Entonces, las aguas subterráneas son una fuente muy importante de agua potable, ¿verdad? Para casi la mitad de la población mundial. Globalmente, la fuente que pues ocupa un tercio del total de agua dulce que se extrae y que se proporciona para diferentes usos, consumo humano, agricultura, industria y para el funcionamiento de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces no cabe duda que el uso, que la conservación y la recuperación y específicamente la gestión del agua subterránea es sumamente importante y que pues un tema específico como el cambio climático presenta una gran preocupación por pues temas que tienen que ver con con, con los posibles repercusiones que tienen esta temática en cuanto a la reducción de precipitaciones, aumento de temperatura y o evapotranspiración que puede afectar la recarga de las fuentes y afectar los diferentes usos que se le tienen a las aguas subterráneas. Entonces, las aguas subterráneas pueden resultar muy afectadas por una temática como el cambio climático, a las particularidades que tiene dentro del contexto hidrogeológico o hidrológico pues de las aguas subterráneas, de la fase hidrológica subterránea. Entonces, esto puede presentar variaciones en el régimen, cantidad de precipitaciones, como expliqué anteriormente, variaciones en la temperatura o transpiración, que puede afectar entonces la descarga, la recarga, el almacenamiento o calidad también de las aguas subterráneas. Entonces, vamos a entrar en la imagen que podemos ver en la presentación. Entonces, esto lo podemos ver desde tres frentes, como les decía, las entradas, que lo podemos ver en tres temáticas importantes, lo que es la precipitación, en la infiltración y la transpiración, en el almacenamiento, desde la entrada ya del agua en los diferentes tipos de acuíferos, ¿verdad? Acuífero libre, acuífero confinado, acuífero combinado, detrítico, fracturado o kárstico, o también ya en las salidas, ¿verdad? Desde dos visiones cuando pues bombeamos el agua para usarlo en diferentes actividades, agricultura, consumo, etcétera, o en salidas naturales, ¿verdad? Hacia mares, hacia ríos, humedales, etcétera. Ok, continuando con lo que menciona el compañero Isaac, tenemos lo que es el cambio climático en Colombia. Básicamente, el Instituto de Hidrogeología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido como IDEM, es el que presenta distintos escenarios de cambio climático en lo que viene siendo precipitaciones, temperatura media, máxima y mínima, esto para Colombia, y los departamentos que se encuentran en ella, ¿verdad? Usando escenarios de forzamiento y radiativo de impuestos por la concentración esperada de los gases de efecto invernadero. También se menciona que hay escenarios presentes o que se presentan escenarios de posible alteración climática en lo que viene siendo precipitaciones y temperatura. Esto es a futuro con respecto al clima de referencia que se menciona que es desde el 76 hasta el 2005, lo que se está usando de referencia, ¿verdad? Seguidamente tenemos los efectos del cambio climático en la zona de Colombia y algunos de los acuíferos. Se menciona que es posible traer a colación algunas consideraciones de los impactos que tendría los escenarios de cambio climático propuestos por el IDEM sobre las aguas subterráneas en el valle de Aburra, Antioquia, de Uraba antioqueño
y del río Ranchería. Tanto lo que es la recarga, el almacenamiento, descarga, ecosistemas implicados, su localización y unidades acuíferas, como mencionaba el compañero anteriormente. En la parte inferior de la izquierda podemos observar lo que es cada unidad acuífera con una descripción que se menciona lo que es el Valle de Aburrá, el Uraba antioqueño y lo que es el río Ranchería. Tenemos seguidamente lo que es una descripción del posible escenario climático. Según el IDEM, se presentaría un aumento de 1 a 2,2 grados centígrados para fin de siglo en esta área, con valores más altos en lo que es la zona baja del valle. Ante estos escenarios es evidente que este acuífero, al ser libre, es bastante vulnerable, eh, al ser recargado directamente por precipitaciones locales, teniendo en cuenta que según los valores de permeabilidad y transmisividad de los depósitos aluviales y vertientes, la respuesta a esta unidad hidrológica a cambios meteorológicos y antrópicos se puede considerar relativamente rápida. Tenemos después lo que es la Uraba antioqueño, que para finales de siglo se tendrían considerables aumentos en la temperatura de 2,61 hasta 2,7 grados centígrados en el área del sistema. Se prevé también un aumento en la precipitación del 10 al 20%. Esto puede llegar a repercutir bastante, ¿verdad? En lo que es los suelos, debido al crecimiento urbano y a la permeabilidad de los suelos, impermeabilidad de los suelos. Se observa también la respuesta del sistema al régimen de explotación que se estaría dando durante la época seca, cuando se generaría el mayor uso de agua subterránea para el riego, los cultivos y diferentes procesos industriales y de uso doméstico, que en esta área se menciona en la lectura que también se da bastante lo que son este tipo de uso de suelos y explotación de los mantos acuíferos. Y por último tenemos lo que es el río Ranchería, que se prevén aumentos significativos en la temperatura para todo el departamento, desde los 2,51 hasta los 2,7. Y aquí, por contraparte, habría reducciones en la precipitación de 20% en promedio para fin de siglo. En particular, en lo que es la cuenca del río Ranchería, sus mayores disminuciones serían entre el 30 y 40% respecto al valor actual. Se dice que en este escenario, para finales de siglo, se podría resultar desalentador en lo que es el ámbito hidrogeológico, aunque las características hidrogeológicas de la unidad de los suelos pueden favorecer la infiltración y la percolación en lo que son los acuíferos por la recarga directa y lateral. También por la distribución espacial de la recarga, al verse reducidos enormemente los excedentes hídricos que podrían incorporarse en el acuífero. Y por último, tenemos lo que son las conclusiones, que sería: las aguas subterráneas generan un importante potencial de adaptación a las poblaciones al cambio climático. Esto debido a que son menos sensibles que las superficiales a las variaciones que se pueden producir. En este escenario se diría que la debida gestión y la anticipación de los efectos del cambio climático podrían poner en peligro la calidad del recurso, también cómo se es extraído, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso a la hora de tomar en cuenta el cambio climático. No solo en lo que se tendrán los efectos adversos sobre la cantidad y la calidad de los recursos subterráneos, se puede incluir también el crecimiento demográfico, la demanda de los alimentos, la actividad agropecuaria, cambios en el uso del suelo, la urbanización y efectos socioeconómicos que pueden influir en la capacidad de gestionar adecuadamente los recursos subterráneos. Todo esto, según lo que hemos visto mencionado, el compañero Isaac debe estar de acuerdo que hay que tomar estas consideraciones y tomar este caso de Colombia en consideración y verlo reflejado en lo que podría llegar a pasar en el país, en las aguas subterráneas, darles un enfoque diferente, intentar fomentar la importancia que tienen. Y esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego. Estas serían las referencias. Muchas gracias y hasta luego.